Y lo que vamos a ver hoy, sí, es lo de, digamos, son todos los temas principales, sí, que necesitan para entender, para ser rentables, ¿sí? Es eso principalmente. En el VIP, si bien, como todos saben, digamos, damos todas las clases, hay veces que algunos chicos se pierden, sí, entre todos los temas que hay porque son bastante amplios. Entonces les quería dar como una guía así de referencia en esta clase, tanto para los del VIP como para los del Free, ¿sí? Eh, digamos, para que sepan qué ir estudiando primero para poder ir aplicando todo perfectamente al análisis. Y no solo recuerden, nosotros ahora estamos analizando opciones binarias, ¿sí? Pero nosotros en Binary Academy no les enseñamos solamente trading de opciones binarias, sino que el trading es trading, ¿sí? Y el trading en opciones binarias cumple las mismas reglas que los tradings en futuros o en Forex. Si bien yo prefiero futuros y binarias, Forex no tanto, es simplemente una preferencia mía porque, bueno, nada, me gustan más que todos esos dos mercados. Binarias porque no se necesita casi dinero y futuros porque justamente se necesita muchísimo dinero. Pero bueno, los principios sí para operar van a ser más o menos los mismos. Entonces, empezamos sí con el primer principio de todos, ¿sí? Y el primer principio de todos es que el precio sube cuando hay compradores, ¿sí? Y el precio baja cuando no hay compradores. Acá hay algo importante que quiero aclarar, sí, porque generalmente la gente piensa que cuando hay vendedores el precio baja. No es que cuando hay vendedores, sino cuando hay falta de compradores, ¿sí? Porque ¿qué ocurre con el precio? ¿Cuál es el ciclo del precio? Que ayer les di la clase a todos los del VIP sobre esto. El ciclo del precio es más o menos así: acumulación del precio, rompimiento de acumulación, ¿sí? Tendencia del precio, distribución, nueva tendencia y luego un movimiento lateral que va a intentar, digamos, cubrir el 50% o el promedio de todo el ciclo del precio, ¿sí? Una lateralización muy grande y después nuevamente se repite el ciclo, ya sea para abajo o hacia arriba, ¿sí? Y así es como vemos el mercado generalmente. Esta parte está lleno de movimientos volátiles y con muchas mechas, y estos movimientos son más estables, ¿sí? Estas son lateralidades bien grandes y estas son lateralidades tal vez un poco más chicas, ¿sí? Y todo esto se traduce en el volumen que nosotros podemos ver, ¿sí? En el precio. Si bien en los mercados de OTC, ¿sí? No hay volumen, o sea, en los mercados de fin de semana, en los mercados de feriado, no hay volumen, ¿sí? Eh, digamos, el movimiento del precio es el mismo y nosotros tenemos que tener una capacidad mayor para ni siquiera fiarnos del volumen, sino más que todo fiarnos de esto, de, del simple movimiento que tiene el precio, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el movimiento que está haciendo el precio, ¿sí? Y cuál es el movimiento del precio, digamos, general en cuestión a cómo se mueve en velocidad, tanto velocidad y dinámica, tenemos que tener varios conocimientos presentes, ¿sí? Bien. El primero, ¿sí? Antes de comenzar, es que tienen que entender que no hay solo un tipo de gráfico, ¿sí? Hay diferentes tipos de gráficos, tanto de velas, líneas, barras, ¿sí? Que dependen del tiempo, ¿sí? Esto es una clase de trading general, chicos, tanto para los del VIP y para los del Free, eh, porque hay muchas cosas que en el VIP siempre somos muy técnicos y necesitamos constantemente estrategias, diferentes cosas, ¿sí? A veces los chicos, si no se las decimos, se terminan olvidando, ¿sí? De cosas más simples que nos ayudan muchísimo, ¿sí? Bien, el precio, no solo tenemos las gráficas de velas, líneas y eso, sino que el precio puede depender de varias cosas, ¿sí? El precio puede depender del tiempo, ¿sí? Fíjense que el precio depende del tiempo, pero también puede depender de contratos, ¿sí? De la cantidad de contratos que haya
en el mercado, ¿sí? Pueden ser cada 100 contratos, cada 200 contratos, cada 300, 400 contratos, y esos son las llamadas gráficas de ticks, ¿sí? Lamentablemente, EquOption no nos proporciona estas gráficas de ticks, ¿sí? Pero ¿por qué quiero mencionar estas gráficas de ticks? Porque en otros mercados como futuros o forex, ¿sí? Van a ser muy, digamos, primordiales por una cuestión de que vamos a poder ver el gráfico mucho más limpio, ¿sí? Los movimientos de zigzag, ¿sí? Que hace el gráfico de ticks son mucho más limpios que los de, digamos, minutos, ¿sí? Porque los de minutos, el gráfico de zigzag hace esto más o menos, ¿sí? Y va y después hace algo así, y después hace algo así o algo así, ¿sí? Y todo tal vez pertenece a la tendencia mayor, que es una tendencia alcista, ¿sí? Pero al haber tanto ruido, si nosotros colocamos gráficos de ticks, ¿sí? O contratos, ya pueden verlos en el NinjaTrader, ¿sí? Son otras plataformas, TradingView, MetaTrader, ¿sí? eh, si ponen gráficos de ticks y van analizando de un lado gráficos de ticks y por el otro gráficos de minutos, el análisis se vuelve ultra sencillo, ¿sí? Ultra sencillo, pero bueno, nada, esto tal vez no nos sirve y no nos interesa tanto para opciones binarias, pero es necesario que lo tengan en cuenta para el trading general, ¿sí? Para el trading en general. Eh, ¿Por qué? Porque en futuros, ¿sí? Y en Forex, cuando nosotros vayamos a operar por movimientos, ¿sí? Adquiridos, eh, no nos va a importar tanto el tiempo ni los pequeños movimientos, que es lo que principalmente nos interesa en opciones binarias. Y en opciones binarias nos interesan pequeños movimientos, que sabemos que vaya a dar seguro. En cambio, en Forex y futuros nos interesan movimientos y mientras más grandes mejor, ¿sí? Entonces, tener un gráfico bien limpio de contratos y un gráfico de minutos a la vez, ¿sí? Nos proporcionan muchísima ventaja frente a otros traders en el mercado, ¿sí? Y nos da una información muchísimo más amplia, ¿sí? En donde se encuentran los vendedores y los compradores, ¿sí? Si yo veo que los vendedores están acá y siguen la línea de tendencia, aunque en minutos no sigan una línea de tendencia específica, o tal vez veo una falsa línea de tendencia, ¿sí? Yo sé dónde va a estar la verdadera línea de tendencia y es, digamos, a la que tenemos que seguir. ¿Se entiende, chicos? Pero esto nos va a servir más que todo para el trading general. ¿Por qué? ¿Por qué estoy explicando hoy la clase va a ser para el trading en general y no tanto para binarias, ¿sí? Porque muchos chicos, sí, en el VIP, eh, a veces quieren empezar con Forex o futuros, y nosotros no solo queremos enseñarles binarias y encerrarnos ahí, sino darles y abrirles las puertas para cualquier otro tipo de mercado, y no solo dependan de binarias, ¿sí? Ni de cualquier otra cosa. Bien. ¿Se entendió hasta ahora el tema de contratos? A ver, por favor, confírmenme que se entendió. Bien. Mira, a ver, espérenme un segundo, ¿sí? Acá voy a abrir el NinjaTrader para mostrarles lo que es un gráfico de contratos versus a lo que es un gráfico de minutos, ¿sí? Y por qué tener un análisis de ambos nos va, digamos, ser mucho más útil. Bueno, acá tenemos una plataforma de contratos, ¿sí? Tenemos a lo que es el Nasdaq, ¿sí? En un gráfico de minutos. Miren lo que es. Ven que los movimientos están bastante, si bien capaz son un poco más fáciles de leer que en un mercado así de Forex o de binarias, fíjense que también hay bastante ruido y tal vez no podemos dibujar una línea de tendencia específica. ¿Lo ven? En cambio, si yo coloco, a ver, ticks, miren, ticks son contratos, ¿sí? Voy a colocar 610. 610 contratos por cada vela, ¿sí? Ustedes recién vieron el gráfico, ¿no? Ahora quiero que vean. Esperen que me olvidé de conectarlo.
Está conectando. Ahí conectó. Sí. Y ahora lo que tenemos que esperar es que cargue el gráfico. Miren, miren lo que es un gráfico de TIX. Es totalmente diferente del que vimos recién, ¿sí? Fíjense cómo las líneas de tendencia que nosotros podemos dibujar y el canal de tendencia general es mucho más fácil de identificar, ¿sí? Que en un mercado de minutos. Fíjense, ahí podemos identificar claramente un canal de tendencia, ¿sí? Claramente un canal de tendencia, ¿sí? Y seguramente si yo lo alejo más, lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Se entiende perfectamente, los movimientos son ultra limpios. ¿Ustedes vieron recién el mercado que yo puse en minutos? ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Ven la diferencia? ¿Aprecian la tremenda diferencia? O sea, por cada vela que tenemos acá, vamos a tener 610 contratos, es decir, 610 operaciones, ¿sí? Por cada vela. Pero fíjense que el mercado ya no depende del tiempo, sino de la cantidad de contratos. Entonces, fíjense que ahí como el mercado se va moviendo, pero tal vez una vela en un mercado a la mañana donde hay mucho volumen y muchos contratos puede durar 20 segundos, ¿sí? Y tal vez una vela de contratos a la noche, como hay muy pocos contratos, puede durar, no sé, 20 minutos. ¿Se entiende? Confírmenme que se entiende, por favor. Entonces, si nosotros podemos usar no solo, digamos, eh, en futuros, ¿sí? Si ustedes si quieren pasar algún día futuros o Forex, yo recomiendo, a ver, si les soy sincero, no me gusta nada Forex, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le veo la utilidad, porque existen opciones binarias, ¿sí? Eh, opciones binarias, digamos, se puede empezar con muy poco capital y rentabilizar un montón de capital, ¿sí? En cambio, futuros también se puede hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero, digamos, tardás mucho más. Si se tarda mucho más y, digamos, con el mismo capital no puedes hacer tanto capital. Con el mismo capital en binarias. Yo con binarias empiezo 10 y al final con $10. Y al final de la semana termino en 300 generalmente. ¿Sí? Estas semanas no, porque bueno, no operé directamente. Operé anteayer, sí, en el mercado TC nada más, pero por las fiestas y porque, digamos, hay que descansar, ¿sí? No hay que estar todo el tiempo operando. Pero bueno, entonces por eso yo generalmente me muevo, como ven, tanto en futuros, ¿sí? Como como en binarias y no tanto en Forex. Pero ojo, no, o sea, está perfecto si ustedes operan Forex, me parece de maravilla, ¿sí? Pero simplemente yo no me gusta por esa ventaja que tiene opciones binarias frente a lo que es Forex. En cambio, futuro se gana mucho más, pero se necesita mucho dinero, pero el análisis es mucho más simple. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos una ventaja muy distintiva con binarias, Forex y futuros. El análisis es mucho más simple en futuros, súper sencillo. ¿Sí? O sea, si ustedes son rentables en binarias, 100% asegurado que son rentables en futuros. Obvio que tiene todas sus cositas, ¿no? Pero bueno, eh, para, para que lo entiendan. A ver, esperen que alguien rayó. Bien, y ahora sí, continuamos con los temas más importantes. Eh, a ver, no sé cómo desactivar. A ver, espérenme un segundo. Ok, inhabilitar. Sí, en futuro se puede buscar una cuenta fondeada. Una cuenta fondeada creo que vale $200. Yo justamente cuando estuve en futuros, ¿sí?
hace un mes y medio atrás, lo que hice fue ganar una cuenta fondeada que me costó $150. Ojo, la prueba no es fácil, ¿sí? Porque ahí para ganar una cuenta fondeada de $30.000 hay que hacer una prueba bastante estricta y por cualquier error mínimo que tal vez ustedes no sepan, pueden perder esos $150, ¿sí? Y muchas veces pasan la prueba, ¿sí? Pero como ustedes no fueron consistentes y de repente un día ganaron 1.000 y el otro día ganaron 100, y no es que ganaron un monto determinado por día, esos son otros factores también que pueden hacer que la cuenta fondeada no se la den, ¿sí? Entonces, aunque se las dibujen muy fácil y que con poco dinero se puede hacer mucho, en futuros, pasar una cuenta de fondeado no es tan sencillo como parece. ¿Sí? Hay que ser un trader muy rentable. Sí hay diferentes empresas, no solo la de Marcelo. La de Marcelo no me acuerdo cómo se llama. Pero hay diferentes empresas que te hacen cuentas de fondeo. La de Marcelo no, porque la de Marcelo, digamos, no es una buena plataforma todavía. ¿Sí? O sea, todavía es muy precaria porque le falta un montón de cosas. Pero bueno, hay otras empresas que tienen plataformas mejores. Bien, continúo con la clase. Ahora, hablemos un poquito de los temas que hay que saber, ¿sí? A la hora de analizar y hacer trading. Eh, Luis, sí, 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 dominando binarias es mucho más sencillo. Y si gané la prueba Marcelo, creo que ya contesté todo. Bien. Eh, cuando aquellas personas, ¿sí? Del VIP, ¿sí? Que son rentables en binarias y quieren pasarse a futuros y tienen el capital para pasarse a futuros, ¿sí? De $2.000 en adelante, háblenme conmigo y yo les voy a dar una clase para pasarse a futuros y van a ver que es mucho más simple de operar. ¿Sí? Bien. Eh, Continúo con la clase. ¿Cuáles son, digamos, para ser un trader rentable en opciones binarias, cuáles son, digamos, los conceptos a tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, lo primero que hay que saber, ¿sí? A la hora de comenzar a operar, voy a sacar todos los indicadores, es justamente no, digamos, no basarse en los indicadores. Esto se lo digo tanto a los chicos del VIP, ¿sí? Que ahora están trabajando con una nueva operativa que yo hice, digamos, que yo hice con indicadores y que es bastante, bastante buena, ¿sí? O sea, es bastante increíble. Y después, digamos, tenemos las operativas sin indicadores. Yo, antes de todo, antes de decirle a todos que operen con indicadores, analicen el mercado, ¿sí? ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de analizar el mercado? Bueno, tip número uno, soportes y resistencias, ¿sí? Soportes y resistencias. Mucha gente no solo analiza soportes y resistencias, sino que también analiza líneas de tendencia, ¿sí? A ver, ¿y qué líneas son más importantes? ¿Las de soportes y resistencias o las de líneas de tendencia? Las líneas más importantes son las de soportes y resistencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque una línea de tendencia, si bien es importante, es subjetiva, ¿sí? Muchos me van a decir que la línea de tendencia está acá, y muchos me van a decir que la línea de tendencia está acá, ¿sí? Porque me toca estos dos primeros puntos y ahora me toca ese, ¿sí? Y muchos me van a decir que la línea de tendencia está en otras partes. Entonces, para evitar conflictos, ¿sí? Eh, Uno, si van a analizar con línea de tendencia, envíenme a mí la foto, ¿sí? O envíenla al grupo para ver si ese análisis es correcto, ¿sí? Segundo, denle más importancia a las líneas de soporte y las líneas de resistencia, ¿sí? Eso es lo primero. Después, cuando dibujen líneas de tendencia, no piensen solamente en una línea, y al igual que los soportes, piensen en una zona, ¿sí? Es otro tip importante. ¿Qué zona tienen que considerar? Bueno, cuando dibujan en una zona de soportes o resistencias, tienen que considerar las zonas de mechas, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco una línea de resistencia ahí, ¿sí? Y coloco, digamos, la línea de resistencia importante no está solamente en los cuerpos, sino que está en toda la zona de los cuerpos y las mechas, ¿sí? Entre el cuerpo y la mecha se encuentra toda la zona de resistencia, ¿sí? Todos acá saben lo que es una zona de resistencia, ¿no? Y una zona de soporte. Es donde justamente el mercado rebota,
¿sí? El mercado constantemente se mueve en zigzag, ¿sí? Acá venimos a la siguiente parte. El mercado constantemente se mueve en zigzag, ¿sí? Y dentro de ese zigzag puede ser tanto lateral como en tendencia, ¿sí? Y todo ese zigzag tiene un porqué y tiene un ciclo, ¿sí? O sea, no es porque sí. O sea, si hay una subida no es porque sí, si hay una bajada no es porque sí, si hay una lateralización no es porque sí, sino que sigue un plan ya prearmado de todo un ciclo de grandes inversores, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender ese ciclo, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es lo siguiente que tenemos que ver? Bueno, justamente, comprender el ciclo de mercado. Ya lo expliqué cuando comencé la clase, pero lo vuelvo a explicar. El ciclo de mercado es el siguiente. Acumulación del precio, donde todos los compradores y vendedores entran al juego, ¿sí? Y se genera como una especie de lateralización. Inicio de la tendencia, que es el rompimiento de esa acumulación, ¿sí? Cuerpo de la tendencia, que es el segundo, tercer y hasta el cuarto impulso de esa tendencia. Fin de tendencia o distribución, ¿sí? Nuevo, digamos, vamos a tener que nuestra último mínimo importante, ¿sí? De la tendencia se encuentra ahí, y nuestra nueva formación de la nueva tendencia cuando rompe ese mínimo, ¿sí? Y luego de que forme este ciclo de precio, lo que ocurre es una lateralización gigante, ¿sí? Nosotros tenemos que entender cada una de estas partes y ver su volatilidad, ¿sí? Una vez que lo entendamos, vamos a poder aplicar una u otra operativa, ¿sí? Yo ayer en el libro ya las expliqué y ahora me voy a ahorrar esa explicación porque es bastante larga. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Bien. Y es el tema de la dinámica del precio, ¿sí? ¿Qué es la dinámica del precio? Bueno, nosotros muchas veces van a ver que la tendencia va a seguir una línea de tendencia, justamente, ¿sí? Si yo tengo una tendencia alcista, lo que puedo hacer es unir todos los mínimos. Si yo tengo una tendencia bajista, lo que puedo hacer es unir todos los máximos, ¿sí? Para generar esta tendencia, ¿sí? Y lo que puedo generar además es copiando digamos, copiando esa línea de tendencia, copiando la inclinación, puedo formar lo que es un canal de tendencia, ¿sí? Y ahora viene un concepto ultra importante, que es el tema de la dinámica, ¿sí? Si el movimiento del mercado fuera constantemente así, todos ganarían en el mercado, ¿sí? Si de verdad el movimiento fuera así, como lo que se ve, porque esto es lo que se ve en realidad en un mercado de ticks y contratos, ¿sí? Pero en un mercado de minutos no se ve así. Y generalmente todos los libros de análisis técnicos omiten la información de que están en un mercado de contratos, porque la mayoría de libros, ¿sí? Son viejos, la mayoría, y omiten esto de que hay, digamos, eh, que se ve el mercado por contratos, porque antes no existía ver el mercado por minutos, ¿sí? Eso se dio más cuando empezó toda la tecnología y las plataformas para ver los gráficos. Entonces, en este gráfico de minutos van a ocurrir diferentes dinámicas o trampas en el mercado, ¿sí? ¿Qué significa esta dinámica o esta trampa? Bueno, esto significa básicamente que el mercado no sigue todo el tiempo la misma velocidad. Es decir, a ver, nosotros dentro de una tendencia tenemos dos cosas importantes, ¿sí? O sea, todos entienden lo que es una tendencia, ¿sí? Es cuando el precio tiene una dirección tanto alcista como bajista, ¿sí? Dentro de esta tendencia tenemos dos partes. El impulso, ¿sí? Que es aquel movimiento que va a favor de la tendencia, y el retroceso, que es aquel movimiento que va en contra de la tendencia, ¿sí? La tendencia suele tener dinámicas, ¿sí? ¿Y qué nos va, digamos, a decir cuál es la dinámica de la tendencia? Bueno, eso nos va a decir hasta dónde llega digamos, el retroceso. A ver, lo explico de una forma simple, dibujándolo. Yo puedo tener una tendencia en donde mi resistencia anterior funcione como mi próximo soporte, ¿sí? Esta es la dinámica número uno, ¿sí? La más simple de todas. Cuando tenemos esta dinámica en el precio es muy fácil ganar. Simplemente reconocemos los máximos anteriores y los operamos como si fueran soportes.
Después tenemos partes, tendencias en que el retroceso es mucho más profundo que los máximos anteriores, ¿sí? Fíjense que si yo uno los máximos anteriores con los mínimos, voy a tener como una línea diagonal. Y después a veces que la dinámica de la tendencia es distinta también, que es cuando justamente digamos, los retrocesos no llegan ni a tocar la resistencia anterior, ¿sí? Y esto genera una línea de tendencia ultra inclinada. ¿Se entiende? Y analizar cada una de estas dinámicas es ultra importante. Si no lo están haciendo, es muy posible que sea uno de los motivos por los cuales todavía no son rentables. ¿Sí? Bien. Como dije, el propósito de esta clase es analizar cada uno de los aspectos y errores que se estén llegando a olvidar a la hora de analizar el gráfico, ¿sí? Así que no me voy a detener mucho en explicar cada concepto, sino que los voy a nombrar para que no se olviden ninguno. Bien, eso es con respecto a la dinámica. Otra parte de la dinámica, ¿sí?, del precio es que generalmente de extremo a extremo, a ver, voy a explicar lo que son extremos, ¿sí? En la tendencia nosotros vamos a encontrar puntos mínimos y puntos máximos, que son los lugares en donde el mercado se da vuelta, ¿sí? Lo importante es que de extremo a extremo, en estos puntos máximos, si estamos en una tendencia alcista, ¿sí?, sean iguales o sean bastante parecidos, ¿sí? Si nosotros tenemos, es decir, la distancia entre este punto y este punto, tiene que ser la misma que este punto y este punto, y tiene que ser la misma que entre este punto y este punto, ¿sí? Si no es la misma, puede darse por dos motivos. Uno, ese máximo en realidad no es un máximo. Dos, cambió la dinámica. El segundo punto que se puede dar es que puede haber cambiado la dinámica, ¿sí? ¿Cuándo cambia la dinámica? Cuando cada vez entre extremo y extremo la distancia es un poco menor, pero solamente un poco menor, ¿sí? No muy menor, un poco menor, ¿sí? Cada vez se va achicando un cachito más y un cachito más, hasta que en un momento sea tan chica que ya el mercado no resista y se dé vuelta y comienza a bajar, ¿sí? Esa es una de las dinámicas. Y la otra dinámica es justamente que pase exactamente lo contrario, en donde de extremo a extremo la distancia sea cada vez más grande, y más grande, y más grande. Y ya sea tan grande la diferencia que el mercado no puede aguantarlo, ¿sí? Y cuando ya se hace extremadamente grande, el mercado de repente hace un impulso bajista ultra fuerte y el mercado se va para abajo. ¿Me entienden? Bien. A ver. Bien, ¿se entiende? Sí. Sí, eso se analiza en el mercado de tiempo en el que se opera. Si yo estoy operando en un minuto, lo analizo un minuto. Si estoy operando en 10 segundos, a 10 segundos. ¿Sí? Si estoy operando a una hora, a una hora. Bien. Si no está analizando uno de estos puntos, sí es muy probable que sea una de sus posibles pérdidas, ¿sí? Por las cuales todavía no están ganando, ¿sí? Y cada uno de estos mercados, cada una de estas partes del ciclo de mercado, se utiliza una operativa diferente. No tiene sentido utilizar la misma operativa para un mercado lateral que para un mercado en tendencia, que para un mercado en gran acumulación, que en un mercado en distribución, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, si ustedes tienen la misma estrategia para cada una de estas cosas, digamos, a menos que sea alguna estrategia muy especial, ¿sí? Eh, díganme que, o sea, les digo y les aviso que es muy posible que vayan a perder dinero, ¿sí? Bien. Otra cosa, otro detalle, que también muchos veo que no analizan, que es el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? O sea, ¿qué es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio es aquel punto que al romperse comienza un movimiento, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra? Bueno, en una tendencia, ¿sí?, lo vamos a encontrar en los puntos
máximos o mínimos, ¿sí? Vamos a encontrar una línea, ¿sí? Un soporte, una resistencia, que al romperse me va a indicar que comienza todo un movimiento alcista, o al revés, comienza todo un movimiento bajista, ¿sí? Y estos puntos de equilibrio no solo se dan en estos procesos, ¿sí? O sea, cómo identificarlo es es un asunto totalmente distinto que ya lo voy a explicar, pero que tengan los temas, ¿sí? Eh, digamos, eh, los puntos de equilibrio no solo ocurren a menor escala, sino que ocurren en todas las temporalidades, ¿sí? Entonces, acá podemos tener otro punto de equilibrio tranquilamente, ¿sí? Uno de los puntos de equilibrio más importantes del cambio de tendencia es identificar el mínimo de los últimos dos máximos válidos en una tendencia, ¿sí? Estos son los dos máximos válidos. Este no es un máximo válido porque aunque me haya roto por un cachito, recuerden que en un máximo válido, de extremo a extremo, más o menos la distancia tenía que ser bastante parecida, ¿sí? Y si no es bastante parecida, un cacho más grande o un cacho más chica, pero no nada más que eso, ¿sí? Entonces, como esto no es un extremo válido, ¿sí? El último extremo válido fueron estos dos, ¿sí? Y el mínimo encerrado entre esos dos extremos válidos es este. Entonces yo le dibujo una línea en ese extremo válido y yo sé que si me rompe eso, ya comienza una tendencia bajista, ¿sí? Si me rompe ese punto de equilibrio, ya comienza una tendencia bajista, ¿sí? Bien. Y lo mismo ocurre para una tendencia alcista. Si me rompe ese punto que yo acabo de marcar, este, comienza un movimiento alcista de una tendencia alcista. Bien. Eso es en cuestión de punto de equilibrio. A ver, quedan 5 minutos. Creo que ya vamos cerrando, sí, porque en estos 5 minutos puedo terminar de explicar. Eh, bien, estos son todos los temas más importantes. Hay un par de temas muy importantes más, que es el tema de las pausas en la tendencia, ¿sí? La tendencia, y es por algo que generalmente la gente pierde, no sea, digamos, si la tendencia fuera todo el movimiento en un zigzag súper simple, la gente ganaría, ¿sí? Pero no lo es, y por eso la gente pierde. Nosotros tenemos que saber que hay pausas en la tendencia, ¿sí? Y hasta que, digamos, y aunque me rompa mi línea de tendencia, por ejemplo, yo tenía una línea dibujada ahí, la línea de tendencia, y me la rompió. Imagínense que me rompió mi línea de tendencia. Eso no significa que la tendencia se haya roto, ¿sí? Que rompa mi línea de tendencia no significa que tendencia haya roto, sino que simplemente puede haber una pausa de tendencia. ¿Cuándo voy a decir que mi tendencia se rompió? Justamente cuando me rompa el último mínimo importante. Si yo tengo que este es mi último mínimo importante, yo no voy a decir que mi tendencia se rompió hasta que se me rompa ese mínimo importante, ¿sí? Pueden haber pausas de tendencia, ¿sí? Donde la tendencia lateralice por unos momentos o me haga una figura chartista. Y acá es donde entra el tema de las figuras chartistas, simplemente en las pausas de las tendencias y no en otras partes, ¿sí? También a fines de tendencia entran las figuras chartistas, pero si no están analizando en ese contexto las figuras chartistas, si la ven en cualquier momento del precio, la están analizando mal, ¿sí? Lo están analizando mal. Generalmente se la dan justamente en los retrocesos de la tendencia, si yo considero todo esto como un impulso y todo esto como un retroceso, se dan en los retrocesos, ¿sí? Y hay que esperar, digamos, a que rompa y me haga el impulso o me haga una nueva tendencia. Bien. Estos son más que todo todos los temas. Y un último tema es que al final del retroceso, ¿sí? Yo voy a tener una tendencia, ¿sí? Al final del retroceso de mi tendencia, ¿sí? Al final del retroceso, siempre va a haber un movimiento muy importante al cual vamos a llamar extremo, ¿sí? Extremo. Este extremo me indica que el retroceso terminó, ¿sí? Y se puede dar con un doble piso, con un clímax, ¿sí? Con una falla o con un falso rompimiento, ¿sí? Si cualquiera de estos cuatro movimientos ocurre al final de un retroceso, voy a tener el conocimiento de que el retroceso eh,
se terminó, ¿sí? Heriberto, José, esta clase se comparte solamente con los chicos VIP, ¿sí? Las clases las pueden escuchar de manera free, pero solamente se comparten con el grupo VIP. Bien. Eh, ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Quedan 2 minutos. Pero esto es más o menos todo lo que hay que analizar, ¿sí? Para que tengamos una buena estrategia, tenemos que analizar cada una de estas partes, ¿sí? Si nuestra estrategia, o a la hora, antes de entrar al mercado, no analizamos esto, ¿sí? Más o menos si tenemos en cuenta cada uno de estos aspectos, eh, ya puedo decirles que si no lo analizan les va a ir mal, ¿sí? Otra cosa importante también de analizar es el lenguaje del volumen, porque todo lo que analizamos hasta ahora fue el lenguaje del precio, ¿sí? El lenguaje del volumen es a qué tiempo meto las operaciones al menor tiempo posible que tenga. Si tengo tiempo de 30 segundos a 30, si es un minuto, si es 5 minutos, 5 minutos. Bien. Continúo explicando. El otro lenguaje importante sí es el lenguaje del volumen, pero ese lenguaje es todo un tema aparte, ¿sí? Que, digamos, hay que analizarlo simplemente sabiendo y entendiendo dónde están las acumulaciones, qué ocurren en los retrocesos al final desde tendencia, ¿sí? Y también hay que analizar qué ocurre, no, solamente en esas dos partes, ¿sí? En la acumulación y a finales de tendencia. ¿Qué ocurre con el volumen en esas dos partes? No hay que analizar mucho más del volumen, ¿sí? Y el volumen es un lenguaje aparte que hay que analizarlo con respecto a lo que ocurre en el precio. Que simplemente para que lo tengan en cuenta, los chicos del VIP ya los vamos a analizar en estos días. Y esos son todos los temas que hay que analizar para tener un buen análisis del precio, ¿sí? Una buena estrategia nos tiene que ahorrar ciertos análisis, ¿sí? Por ejemplo, la estrategia de Binario Academy nos ahorra varios análisis, que es el del punto de equilibrio, es el análisis de extremos, el análisis de retrocesos, ¿sí? Pero, digamos, nunca se tienen que, digamos, olvidar de analizar el precio de por sí y simplemente concentrarse en indicadores.